Una vez más, llegan a la vida de Amalia momentos difíciles, donde tendrá que imponerse y fortalecerse, confiando en el plano espiritual que la acompaña, en su mentor y guía espiritual, el Padre Germán. Conozcamos un poco más de la vida de Amalia Domingo Soler, la Dama del Espiritismo. Acompáñenos en este es su programa Violetas para Amalia. El desamparo en que queda es aminorado por Eudaldo, que constantemente corría en su ayuda y en los momentos angustiosos que vivió la anciana, se ponía en contacto con el amparo del Padre Germán, del cual provenía el consuelo oportuno, con el cual iba venciendo y superando las angustias. Amalia dirigía entonces su atención con mayor empeño para su querido centro, que sin la presencia, auxilio, autoridad y capacidad de organización del incomparable Luis Yash le recaía sobre sus hombros. Entre los remanentes del grupo no se encuentra una persona capaz de asumir la tremenda responsabilidad, de modo que todo amenazaba cada instante por sucumbir, dado el alto nivel que el centro alcanzó gracias al porte social de sus directores. Amalia depositaba toda su atención en el centro, buscando dar consuelo a los humildes que antes atendían las columnas de la luz. Un día, María, humilde componente del grupo, le comunica que el mundo espiritual la inspira, quiere ayudarla en su misión valiéndose de sus facultades mediúnicas. Acostumbrada a la seguridad y fidelidad de Eudaldo, Amalia desconfía de los muchos aspectos que la mediunidad presenta. Puede caer en fraude o en error y no tener buen éxito. No quiere, pues, al principio, tomar en serio la noticia. Mujer de razonamiento, reflexiva, prefería seguir el criterio de su maestro preferido, Allan Kardec, cuando decía que más vale negar 9 verdades que aceptar un solo error o mentira. Pero los acontecimientos vinieron a probarle que su aprehensión no tenía razón de ser. María, una humilde mujer, le daba día a día pruebas concluyentes de la autenticidad de sus dones mediúnicos. Eudaldo incluso lo aprobaba. Se sentía él ya mayor, no muy seguro de sí en cuanto al equilibrio mental para su mediunidad. Estaba enfermo y sin la fuerza de los tiempos, de los grandes mensajes del padre Germán e Iris. A medida que se eclipsaban las fuerzas de Eudaldo, iba tomando tamaño y confianza las de María. Amalia insensiblemente sustituía un auxiliar por otro, sin solución de continuidad en su dedicada tarea espiritual. No solo en la tierra, mas también en el espacio te será útil, decía el mundo espiritual a través de María. Eudaldo se reforzaba por superar la enfermedad y arrastraba el cuerpo enflaquecido para permanecer al lado de la bondadosa compañera de los grandes momentos, auxiliándola a llevar buen término, en los extremos de su existencia, la valiosa tarea. Tanto es así que finalmente decide compartir la soledad de Amalia, yendo a vivir a su lado, llevando consigo los hijos que ella viera nacer y que consideraba como sus propios hijos. Las circunstancias le dan una nueva familia, haciendo que Amalia aprovechase inmediatamente los momentos de lucidez y de fuerza de Eudaldo para mantener el sublime intercambio con el más allá. El hijo y la hija de Eudaldo hacen entrar en la casa de Amalia con su presencia, un hálito primaveral. Los jóvenes amaban entrañablemente a la querida amiga y con sus besos y caricias le dieron momentos de gran felicidad terrena, de la que tanto necesitaba su atribulado espíritu. Todavía la fraternal unión no durará mucho. Eudaldo fue llamado a proseguir su misión para más allá de la tierra. Su vida física tocaba a su fin. Los muchachos quedaron al cuidado de Amalia, y con eso una doble preocupación, la de verse privada del gran aliado que le proporcionó las mayores satisfacciones y la de sustentar a los huérfanos. La situación se complica. Ella debe echar mano de la venta de todos sus libros y de cuanto objeto de valor poseía. Eran recuerdos de numerosos amigos a lo largo de su carrera de periodista.
los vende para dar cumplimiento a la nueva misión que sobrecarga aún más sus ingentes compromisos. Ella consigue de alguna manera equilibrar la situación, pero permanece el problema central. Este sigue agravándose. Llama a los correligionarios de mayor confianza para revelarles la situación en que se encuentra. Todo hacía sugerir la desaparición de la institución. La reunión no surtió buen resultado. Nadie encontraba una solución o parecía dispuesto a encontrarla. Al punto de perder la fe, apela para la mediunidad de María, solicitando consejo y la inspiración del mundo espiritual. Del más allá, le aconsejan a no desesperar. En efecto, la comisión directora de un centro ofrece colaboración a la Buena Nueva, de modo que continúe funcionando como en sus mejores días. Con eso se va manteniendo la cosa, aunque de forma precaria. Sus fuerzas iban cediendo cada vez más. Su salud de por sí quebrada empeora día a día. La medicina ya no tenía influencia sobre su organismo. Este alcanzaba la decrepitud y su alma ya no disponía de esas fuerzas que bien adentro la ayudaban a vivir. Por fin, a instancia de María, va a consultar a un médico amigo de la médium. Este le inspira confianza a la enferma y ya en la primera consulta percibe que la molestia es más del alma que del cuerpo. La terapéutica somática carecía, para aquella enferma, del calor del afecto que antes le fue tan benéfica. Así fue el diagnóstico del facultativo, que sabía curar. Se promovió una aproximación de amigos alrededor de Amalia, dispensándole solidaridad afectiva para eso, valiéndose de sus muchos amigos. Pero eso no habría de ocurrir, recordando a la medium María. En tantas ocasiones reiterara sus ofrecimientos, recurre a la misma para consultar a su gran amigo, el padre Germán. Estos montaron una especie de guardia junto a ella durante 8 meses, apostados a los pies de la cama de la enferma, pero en todo momento ella supiera sentir la presencia, el afecto, la atención de sus amigas que no olvidaban a la singular mujer. Lo hacían por sí mismas y en nombre de la multitud que física y espiritualmente recibía de ella consuelo y auxilio en sus angustias, de viva voz o por el magnetismo sublime surgido de su adiestrada pluma. Ese movimiento cordial probó que el médico estaba en lo cierto, pues la enferma comenzó a mejorar sensiblemente. El ir y venir de gente amiga dio también nueva vida al centro, ya poco frecuentado. Fue en ese periodo que el médium de un centro amigo se decidió a colaborar con sus facultades en la tarea de reorganización de la Buena Nueva, que entonces era visitada por una aguda crisis. El médium se puso al frente de la institución con su esposa, una de las señoras que velaba por Amalia en su lecho de enferma. Pero no tendría descanso la inseguridad de la anciana. Lejos de encontrar en ese matrimonio los colaboradores que tanto necesitaba, solo encontró nuevos motivos de preocupación. Dadas las discrepancias por ellos creadas, fue preciso dispensarlos de la tarea, pues situaciones insostenibles hicieron nacer un profundo abismo entre los mismos. Desesperada, Amalia exclamó en estas dramáticas circunstancias: «Ahora sé que mi centro dejará de existir». Amalia, recobrándose de los padecimientos de la enfermedad que la mantuvo tanto tiempo postrada, fortalecida por el mundo espiritual que en todo instante le repetía por sus mensajeros que aún había mucho que hacer, le anuncia también la llegada del millonario. Sabiendo que ese hombre sentía especial inclinación por sus muchachos, le solicitó que montase una escuela donde se diesen enseñanzas primarias, al mismo tiempo que se suministrase los sanos conceptos morales y el respeto a los más mayores, aunque no se les dictase ninguna enseñanza específica espírita, apenas el aprecio mutuo, los sanos preceptos de la moral y el espíritu de humanidad que de ellos se desprende. La maestra, quien diera la responsabilidad de las aulas, era una idealista consciente de su misión y sabía cómo plasmar
la mentalidad infantil. Una tormenta más había pasado, volvía la calma y Amalia, ya convaleciente, toma nuevamente el timón de la nave. El centro volvía a su apogeo. Pero no se había dado calma a la convalecencia de la permanente luchadora. Dentro de poco se sentiría bajo la cruz de nuevos contratiempos. El mecenas se presenta con una enfermedad grave. Es preciso que se someta a una urgente operación de la cual no sale con vida. Vuelve a sonar el edificio cuando cae una de las columnas maestras. Peligro para la buena nueva. Si no fuese por su infatigable creencia en las enseñanzas de la doctrina que abraza, la cual le enseña que todo ese proceso que vivía era una consecuencia del pasado espiritual y que ya se le proyectaba un futuro prometedor de redención y superación, habría claudicado una vez más en esa lucha sustentada permanentemente. Otro pasaje de la vida de Amalia Domingo Soler, llena de retos y de metas que cumplir. Fortalecida esta mujer impetuosa en el amor hacia la doctrina espírita, logra sobreponer todas las barreras y dificultades. Quede con nosotros en su programa Violetas para Amalia. Un cordial saludo para todos, queridos amigos. Estamos nuevamente encontrándonos a través de las frecuencias de Radio Espírita Uruguay en su programa Violetas para Amalia. Y seguimos compartiendo juntos sus artículos, sus poesías, muchas cartas íntimas de su epistolario. En la emisión de hoy, compartimos con ustedes ese excelente artículo de sus ramos de violetas titulados Mis ideales. Ni los antiguos sabios de la Grecia, ni los grandes pensadores de nuestros días han podido escribir ni definir una obra tan perfecta, tan llena de episodios interesantes y de sucesos conmovedores como encierra ese volumen divino llamado Hombre. Ni Voltaire con su profundo estudio del corazón humano, ni el célebre Rousseau con su contrato social, ni el inolvidable Lord Byron con sus nostalgias sublimes y sus pesísimos desconcertantes, ni el autor del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, ni el primer poeta y filósofo del siglo XIX, Víctor Hugo, ninguno ha llegado a idear una tragedia con escenas tan emocionantes como se encuentra en la historia de algunos seres, que nunca la inventiva humana tiene tan vivos colores como la amarga realidad de la vida. Yo he leído mucho, muchísimo en este mundo. A los 10 años conocí el valor de lo que leía y durante 4 lustros he hojeado toda clase de libros, llegando a familiarizarme tanto con las novelas, crónicas, memorias, impresiones, historias y relatos de viajes que, al comenzar a leer un volumen, por el prólogo deducía cuál sería el epílogo, hasta hacérseme monótona la lectura y decir como aquel indiferente del cuento, que cuando iba al teatro se dormía tranquilo y al despertarse preguntaba a sus amigos, ¿se casó o se murió? Así discurría yo al comenzar la lectura de un libro hasta que decidí buscar la fuente de la historia humana en la frente del hombre y en la sonrisa de la mujer. Cada ser humano que conozco me sirve de modelo para mis estudios. Y así como los médicos de nuestros días hacen sus experimentos de inoculación en distintas especies y hasta prueban el efecto de sus medicinas en sí mismos, como lo hizo Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía, y otro sabio cuyo nombre no recuerdo en este momento, que probó en sí mismo el efecto que producía el cloroformo. Yo estudio, leo
y tomo apuntes en esas criaturas que, si se las mira atentamente, se ve que llevan en su rostro un jeroglífico trazado por el lápiz del dolor. El haberme dedicado a la propaganda del espiritismo me ha hecho conocer a muchísimos desgraciados. Algunos de ellos me han contado espontáneamente su historia. En otros me ha costado el trabajo de ir leyendo línea a línea en las arrugas de su frente, en la expresión de sus ojos, en la inflexión de su voz y en la amarga sonrisa de sus labios. Y he creído en verdad en el espiritismo, más que por sus fenómenos, por las influencias moralizadoras que ejerce sobre el carácter, las costumbres y las pasiones humanas. Este fenómeno producido por la comunicación de los espíritus es superior en grado máximo a todos los aportes, apariciones, escritura directa y demás manifestaciones de los seres de ultratumba. Nada es más difícil en la tierra que cambiar el modo de ser del hombre, y hay vicios tan arraigados y malas costumbres tan inveteradas que dominan en absoluto, y todo lo más que en una existencia se consigue es avergonzarse de ellas y tratar de ocultarlas. Esto ya es algo, comienza por evitar el mal ejemplo, pero dista mucho de ser lo suficiente para regenerarnos. Mientras que la comunicación de los espíritus logra en algunos hombres lo más difícil, extirpar de raíz pequeños defectos que suelen pasar inadvertidos para el mundo, pero que no por esto dejan de producir un daño inmenso al que los tiene. Se nos dirá tal vez que la mayoría de los espiritistas tienen las mismas debilidades y flaquezas que los demás hombres. ¿Quién lo duda? El espiritismo no ha venido a ser santos, ha venido a operar una reforma grande, profunda, trascendental, y por esta razón su trabajo es lento, que mientras más gigantesca es la obra, más tiempo se necesita para llevarla a cabo, debiéndose también considerar que el espiritismo encuentra a la humanidad sumergida en la más humillante degradación, porque ¿qué mayor envilecimiento para el espíritu que comprar su salvación por un puñado de oro, o creer que el acaso acumuló las moléculas que componen su cuerpo de igual manera que el simium amontona los granos de arena en el desierto? Las religiones han empequeñecido al hombre, la falsa ciencia le ha enorgullecido, y el espiritismo tiene que luchar con los ignorantes y con los fatuos, o sea, con los tontos de buena fe y con los mentecatos envanecidos con su afán de saber. Entre tanta cizaña tiene que implantar el ideal de la justicia, grande y justa, y despertar en el hombre el sentimiento de su dignidad, haciéndole comprender que no hay más cielo ni más infierno que nuestras obras, buenas o malas. Tiene que demostrar el espiritismo al obcecado materialista que su yo pensante no es un poco de fósforo que en mayor o menor cantidad llena las cavidades de su cerebro, puesto que éste, en un momento de crisis, queda inerte, la masa cerebral pierde su vibración y la rápida descomposición de la materia orgánica disgrega el cuerpo, mientras que el entendimiento y la voluntad que le hicieron funcionar siguen vibrando, y el yo sobrevive revestido de otra envoltura menos grosera, pensando y sintiendo y queriendo. Como se ve, el espiritismo está llamado a verificar una revolución completa en todas las clases sociales, en todas las esferas de la vida, en todas las inteligencias, y obra tan colosal no se puede consumar en un corto número de años, que le cuesta mucho al hombre separarse de vicios que le complacen y de religiones que le tranquilizan, con sofismas que parecen verdades mientras no se analizan a la luz de la razón. ¿Hay nada más cómodo que pecar, confesarse, recibir la absolución de nuestros pecados y volver a pecar en la seguridad de que la bendición de un sacerdote ha de abrirnos las puertas del cielo? ¿Y qué diremos de los materialistas que nada encuentran en la creación superior a ellos, creyéndose modestamente el centro del universo? ¿Y dónde hay seres más felices que los indiferentes que no se preocupan por nada?
Decirles que estudien y averigüen por qué nacieron es exigirles un inmenso sacrificio. El estudio del espiritismo viene indudablemente a destruir la paz de algunas existencias que se deslizan en la molicie, flores inodoras, árboles improductivos. El espiritismo viene a despertar grandes remordimientos, a destruir muchas ilusiones engañosas. Es el microscopio con el cual vemos nuestras ocultas miserias, como son nuestra envidia, nuestro solapado amor propio, nuestra falsa modestia, nuestra sorda murmuración, nuestra escondida avaricia y otros innumerables defectos, consecuencia natural de las anteriores causas, que en gran número pasan inadvertidos en la sociedad, como pasan a nuestra vista los millones de infusorios que se agitan en una gota de agua. Para estudiar el espiritismo se necesita que el espíritu esté preparado para ello, bien por el progreso adquirido, bien porque sus muchos desaciertos le hayan colocado al borde del abismo, y tomando en serio el adagio a grandes males, grandes determinaciones, se decida a cauterizar las profundas llagas que le hacen vivir muriendo. Es indudable que se necesita mucho valor para leer en uno mismo. Por eso abundan los espiritistas convencidos y escasean los que hacen el firme propósito de corregirse de sus vicios cuando les es humanamente posible. Mas es innegable que el verdadero espiritista, el que se propone ir por la senda del progreso, llega a poseer virtudes que forman en torno suyo una esplendente aureola, para lo cual cuenta con convicciones profundas de que la generalidad carece. Mucho ha de influir eficazmente en el hombre dotado de buena voluntad y de regular criterio, obtener por sí mismo o por otro comunicaciones razonadas, en las cuales se le aconsejen los espíritus el cumplimiento estricto de su deber, y sin falsa adulación le den el parabién por sus buenos deseos, y sin acritud le reconvengan cuando caiga, diciéndole que son muchos los seres que toman parte en sus penas y en sus alegrías. La certidumbre de ser amado y constantemente protegido es un valioso estímulo para la virtud y el progreso espiritual, estímulo que casi solo los verdaderos espiritistas pueden tener porque son los que tocan la realidad de la vida, libro inédito que enseña más que todos los volúmenes que se guardan en las bibliotecas de la tierra. Ahora bien, ¿es beneficiosa la influencia del espiritismo? ¿Estamos locos los que creemos que cuando se vulgarice su estudio muchas almas enfermas recobrarán la salud y muchos crímenes dejarán de cometerse? No somos locos, no. Los días de la luz se acercan, la aurora del progreso ilumina el horizonte del porvenir. Los espiritistas son los centinelas avanzados, cuyo ejemplo estimula y dice: luchad. Luchad con denuedo y venceréis vuestras imperfecciones, como las hemos vencido o tratamos de vencerlas nosotros. Querer es poder. Seguid nuestras huellas y os llevaremos por un sendero de flores que nunca se marchitan, al conocimiento de las verdades supremas. El infinito nos espera. En nuestra patria no habrá aurora ni ocaso. En ella brillará siempre el sol esplendoroso del amor universal. De esta forma, mis queridos amigos, estamos llegando al final de una emisión más de su programa Violetas para Amalia.